Muy bienvenidos a Lógica Proposicional 04. Ya vimos las primeras tres partes de este capítulo y hoy día vamos a ver la última, que son las formas normales. Vamos a ver primero DNF y CNF. Bueno, para hacer una breve descripción, DNF se refiere a disyunción de conjunciones. Si pueden mirar acá arriba, tenemos disyunción de paréntesis, que son puras conjunciones, en donde tenemos conjunciones de literales, ¿ya? Y los literales van a ser variables o las variables negadas. Entonces, una disyunción de conjunciones de literales, vamos a tener puros paréntesis en donde van a haber conjunciones de variables que están negadas o no negadas, que eso lo llamamos literales, y van a haber puras disyunciones de esos paréntesis. Entonces ya estamos como dejando una estructura en el tipo de fórmula que nosotros queremos. Y CNF es como algo al revés, que es conjunción de disyunciones. Entonces ahora vamos a tener puras conjunciones de disyunciones de literales, que nuevamente los literales son las variables o una negación. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta forma de escribir las fórmulas? Que cualquier fórmula en lógica proposicional se puede escribir en alguna de estas dos formas. Por eso se llaman formas normales. Se llama la forma normal conjuntiva y la forma normal disyuntiva. ¿Ya? Entonces partamos primero con la forma normal disyuntiva. Yo les voy a enseñar lo que es la forma normal disyuntiva y dar un poco la intuición de por qué esto funciona, y luego lo vamos a explicar bien claro con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer con la forma normal disyuntiva, recordemos que queremos hacer disyunción de conjunciones, es decir, vamos a querer hacer algo de este estilo, en donde acá adentro son literales. ¿Ya? Entonces L1 y LK, y acá pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hacer disyunciones para representar una tabla de verdad cualquiera, que se refiere a una fórmula en específico con cualquier operador lógico, puede ser un operador lógico que no conozcamos, pero que esté definido por una tabla, lo que nos vamos a fijar van a ser, como son disyunciones, en todas las valuaciones que hacen verdad esa fórmula. ¿Ya? Entonces, en este caso, si aquí hay un 1, entonces nos interesa esta evaluación. Acá hay un 1, entonces nos interesa también esta evaluación. Y si acá hay un 1, también nos interesan estas valuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma de construir estas conjunciones? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar todas las valuaciones que hagan verdad la fórmula, y luego, si es que sale 0 para una variable, entonces nosotros queremos hacer la verdadera, porque aquí estamos haciendo conjunciones. Entonces, por ejemplo, en esta primera evaluación de acá, que tenemos puros ceros hasta el xn-1, y tenemos xn igual a 1, vamos a negar todas estas variables, y esta no la vamos a negar, de tal forma que esto de acá, que es negar las primeras n-1 variables y no negar la última, utilizando esta evaluación de acá, que es esta de acá, nos dé 1, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer para cada una de las evaluaciones que hagan 1 la fórmula phi. Entonces, al final vamos a terminar con muchos paréntesis de conjunciones de literales, y luego, por último, vamos a hacer disyunción de todos estos paréntesis. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro, que es un procedimiento súper mecánico, pero que al final la intuición se captura. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos fijamos son todas las evaluaciones que hacen que la fórmula sea 1. Acá tomamos la fórmula P implica Q, ¿ya? Luego nos vamos a ir a cada una de estas filas y vamos, si es que está en 0, negamos la variable, y si es que está en 1, vamos a dejarla intacta. Entonces, de esta primera fila vamos a obtener no P y no Q, ¿ya? Porque están 0 y 0, entonces negamos. De esta segunda fila vamos a obtener no P y Q, porque el Q no está, porque el Q es 1, entonces no negamos. Y de esta fila vamos a obtener P y Q, ¿ya? Y luego, para terminar y construir la fórmula en DNF, vamos a hacer la disyunción de esta fórmula. Entonces nos va a quedar algo como
no P y no Q, no P y Q, o P y Q. Y si es que ustedes utilizan las equivalencias lógicas básicas, se pueden dar cuenta que esto de acá es equivalente a no P o Q. Ya, eso lo pueden hacer ustedes como ejercicio, pero esa al final nosotros sabemos que P implica Q equivalente a esto acá. Ya, entonces esta sería la fórmula en DNF. ¿Ya? Vamos a ver más ejercicio en el módulo de ejercicio. Entonces ahora veamos la forma normal conjuntiva. ¿Ya? Entonces, recordemos que la forma normal conjuntiva lo que queríamos buscar era conjunción de disyunciones. Entonces acá vamos a tener literal 1, O, y así hasta un literal K, y acá vamos a tener lo mismo. ¿Ya? Entonces, es casi lo mismo, solamente que ahora en vez de fijarnos en las valuaciones que hacen 1 la fórmula, nosotros queremos decir que en todas las que hace 0, no pueden ser verdad. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a fijarnos en todas las valuaciones que hagan 0 la fórmula. Por ejemplo, si acá tenemos 0, 0. ¿Ya? Entonces, vemos todas esas valuaciones. Y lo que queremos decir es que en esa evaluación la fórmula debe ser falsa. ¿Ya? Lo que deja que en todas las otras evaluaciones la fórmula es verdadera. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces ahora el procedimiento es muy parecido, pero es como contrario. Si es que la fórmula, si es que la evaluación hace 0 a la variable, la dejamos intacta, y si es que la evaluación, por ejemplo acá en esta de abajo, hace 1 a la variable, entonces la negamos. ¿Ya? Entonces esto quedaría, para esta evaluación obtendríamos esta de acá. Acá obviamente que obtendríamos otra disyunción de literales, y para esta evaluación de acá abajo obtendríamos esto porque acá es 1, son todos 1, entonces todos los negamos. Veámoslo con un ejemplo. El mismo ejemplo de antes, entonces lo que nos tenemos que fijar son las evaluaciones que hacen 0, ¿ya? Entonces acá solamente tenemos una. Si es que la variable está en 1, la negamos, nos quedaría no P. Y si la variable está en 0, la dejamos libre. Y esto sería OQ, ¿ya? Em, y en este caso, nuestra fórmula, bueno, acá haríamos conjunciones si es que hubiesen más valuaciones que hacen falsa, pero no hay más valuaciones que hacen falsa la fórmula. Y vemos que esto es equivalente a a nuestra fórmula acá. Bueno, esto ya lo sabemos desde antes. ¿Por qué nosotros ponemos una disyunción acá adentro? Porque al final lo que nosotros queremos decir es que entonces esto es equivalente a no P y no Q, ¿ya? Eso lo sabemos por la ley de De Morgan, y al final esta parte de acá adentro representa esta evaluación si quisiéramos que hiciera verdad la fórmula, porque acá nos fijamos que si esto es 1, y esto es 0, entonces la conjunción da 1. Pero nosotros queremos que esta no se cumpla, entonces le ponemos la negación acá abajo y es 0. Entonces, espero que le haya quedado claro CNF y DNF. Lo hicimos en la definición para cualquier fórmula, entonces esto se puede usar para cualquier operador, solo necesitamos una tabla de verdad. Por último, les quería mencionar lo que es un conjunto funcionalmente completo, ¿ya? Un conjunto de operadores lógicos es funcionalmente completo si cualquier fórmula en LP tiene una fórmula alfa prima, digamos, en lógica proposicional, que usa solamente operadores de C, ¿ya? Y esto es súper potente porque nosotros, por ejemplo, podríamos tener, no sé, un operador así y decir que esto es una fórmula en lógica proposicional habiendo definido la tabla de verdad de este operador. Pero con lo que vimos antes, esto de acá se puede expresar con CNF y también con DNF. Y CNF y DNF utilizan solamente la negación, la conjunción y la disyunción, porque son disyunción de conjunciones o conjunción de disyunciones de literales. Bueno, entonces aquí podemos afirmar que este conjunto es funcionalmente completo, ¿ya? Y también vamos a demostrar en los ejercicios que esto es funcionalmente completo. Así que
quedan totalmente invitados al próximo módulo, que va a ser el módulo de ejercicio, en el cual vamos a ver dos transformaciones, ACNF y DNF, y vamos a ver demostración de los conjuntos funcionalmente completos que mencioné antes, y que la demostración va a ser siempre la misma. Muchas gracias por haber venido y nos vemos en el próximo módulo.